inicio a la entrevista. La idea de esta etapa del concurso no es examinarte en cuanto a tus conocimientos, sino simplemente conocer, digamos, más de tus aptitudes, de tu experiencia, en fin, tener elementos de juicio adicionales a tu conocimiento, tu capacidad analítica que ha sido evaluada, digamos, en las etapas anteriores. Tenemos unos 20 minutos para esta charla. No sé si alguno de los colegas quiere arrancarse. Adelante, consejera San Martín. Muchas gracias. Iván, buenos días. Buenos días. A ver, veo que estás ahorita en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Así es. Y anteriormente trabajaste en el Instituto Electoral Veracruzano. Correcto. Pero mi pregunta, a pesar de que seguramente luego te preguntaremos por qué estás en Tabasco ahorita, la pregunta es, veo que estás de jefe de departamento ahorita y que estuviste en otros cargos de esa naturaleza en el IEF. Sí, más o menos. Cuéntanos alguna experiencia o danos algún elemento que nos permita observar que puedes tener la capacidad directiva para poder formar parte de un órgano de dirección. Sí, bueno, específicamente esa habilidad o esa oportunidad de poder dirigir gente la tuve ahorita que estoy en Tabasco, porque mi primera participación en Tabasco en el 2012 entré con uno de los cargos más bajos, como técnicamente el cargo se llama jefe de proyecto, pero era más bien como un auxiliar en ese momento de proyectista de los abogados que hacían los proyectos de resolución. Posteriormente en el IEP ya subí un poco de nivel, ya era yo proyectista, me encargaba yo de elaborar los proyectos de resolución, y es ahora en Tabasco que se me da la oportunidad de ya poder fungir como jefe de departamento, de ya poder tener a mi cargo personal. Fue a partir del 15 de abril que me designan como jefe de departamento, porque en un primer momento llegué nuevamente como proyectista, y bueno, creo que he desempeñado muy bien el cargo, la función. Cuando a mí se me designa, que fue el 15 de abril, como ya lo mencioné, 5 días después se inició el periodo de campaña, que como ustedes bien saben, es cuando se viene la carga más intensa de trabajo, ¿no? Y en ese momento nos enfrentamos a una situación aún más problemática, que fue que renunciaron 3 abogados cuando yo asumí el cargo, ¿no? Por cuestiones personales, que solo ellos sabrán. Ellos renunciaron y entonces eso nos complicó más el escenario. Teníamos más carga de trabajo y a la vez menos personal. Entonces fue en ese momento enfrentarnos a esa adversidad. Lo que yo hice fue, pues, reunir a mi personal, a mis compañeros, y decirles, pues ahora sí que hacerlos entender que a pesar de todo eso, a pesar de esa situación con la que estábamos en contra, teníamos la responsabilidad de sacar el trabajo adelante, ¿no? Les hice ver varios puntos. En primera, porque como servidores públicos es nuestra obligación, tenemos una obligación para con los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque esto también va a redundar en un beneficio para con nosotros. A través de este trabajo vamos a ir adquiriendo más experiencia y entonces pues vamos a, como coloquialmente dice, matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Vamos a tener un beneficio para la ciudadanía y vamos a tener un beneficio para con nosotros. Entonces, esa fue la parte que yo hice, hablar con ellos, ya operativamente coordinarlos. Nos costó mucho trabajo porque con poco personal, pues si de por sí las horas de trabajo son extenuantes, son jornadas de trabajo de 12 horas sin exagerar, como ustedes bien saben, pues esto se duplicó, ¿no? O se triplicó, o sea, hubo en todo ese periodo de campañas, pues, puedo asegurar que pues dormíamos yo creo que un máximo de 5 horas, ¿no? En lo personal así me pasó y mis compañeros también hicieron todo el esfuerzo, y fue por eso, ¿no? Por hacerlos entender desde el cargo que yo tenía, que era mi responsabilidad, hacerlos entender esta parte, y lo logramos sacar el trabajo adelante. Pues ahora sí que la información está a la luz, ¿no? Pasamos de tener en 4 meses un total de 19 denuncias a pasar a 98 denuncias en el periodo de 45 días que duró la campaña, ¿no? Entonces, logramos sacar ese trabajo a pesar de tener menos personal, y creo que ahí es donde se ve el resultado, y sobre todo que hicimos las cosas bien. Tuvimos
prácticamente muy pocas impugnaciones, que yo recuerdo solamente fueron 2 impugnaciones, una de ellas, por cierto, se acaba de resolver y solamente nos revocaron un asunto, ¿no? Fueron 2 asuntos los que revocaron, pero el otro posteriormente lo confirmó la sala regional, entonces pues, prácticamente quedó igual, ¿no? Como lo tuvimos. Entonces yo creo que ahí en esa parte fue que logré mostrar la habilidad que tengo para dirigir personas. A ver, yo tenía aquí otro tipo de preguntas. A ver, tenemos en el caso de Veracruz una gran cantidad de aspirantes que vienen dentro del propio Instituto Electoral Veracruzano y que tienen experiencia electoral, y tú has mostrado ahorita ejemplos de lo que has hecho, igual en Tabasco, igual en Veracruz. Y sin embargo el instituto está sujeto a una cantidad de críticas de todos tipos, de grupos y de personalidades que dicen que bueno, ahí lo que opera es un esquema lejano de la sociedad y el desprestigio del instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Tú formas parte de alguna manera de todo ese equipo que ha tenido experiencias ahí. Así es. Y si fueras consejero, ¿qué le dices a esta gente? ¿Cómo responder? ¿Qué es lo que desmentiría ese tipo de críticas y cuáles son tus argumentos al respecto? Hace con los ciudadanos. Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen ¿Es válida esa crítica? Sí, es válido, y yo creo que, pues efectivamente, como institución les hemos quedado a deber, a pesar de que considero que sí hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Pero nos ha faltado. ¿En qué nos ha faltado? En que no hemos logrado hacer que efectivamente la ciudadanía participe, y eso se refleja en los cada vez menores resultados de gente que acude el día de la jornada electoral a votar, ¿no? Entonces, tenemos 2 grandes problemas, que es la desconfianza y es el desconocimiento de las instituciones, que ambas cosas redundan en la poca participación y en la apatía, y que por eso es que no confían en nosotros, ¿no? ¿Qué le diría yo a la ciudadanía? Bueno, yo como consejero electoral, yo quiero que trabajemos y hagamos participar aún más a los ciudadanos, que su participación no únicamente se quede en la cuestión del día de la jornada electoral, ir y votar, ¿no? Sino que nos vayan siguiendo, que vayamos de la mano desde el principio del proceso electoral hasta el final. Ellos no se enteran, en la mayoría de los casos, de todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo previo que se hace para que ese día ellos acudan y depositen su voto. Entonces, es muy importante que les hagamos conocer esta parte, todo ese esfuerzo, y sobre todo que sepan que todo ese esfuerzo es para con ellos. De esta manera vamos a lograr que ellos confíen en nosotros, confíen en sus instituciones, ¿no? Tenemos que explotar al máximo esa parte de la participación, de la educación cívica con el ciudadano, y también la cuestión de la transparencia, ¿no? Que hoy en día a raíz de la reforma es un principio rector, explotarla al máximo, pero que no se quede únicamente en la cuestión de que en la página de internet hay toda la información a su disposición, o que no se quede en el que una semana, 2 semanas acudimos y repartimos 1 o 2 folletos. O sea, eso es lo que se ha venido haciendo, y eso es un trabajo desde mi punto de vista muy deficiente, y por eso es que la gente no confía en nosotros. Tenemos que ir y buscar de manera efectiva al ciudadano y traerlo con nosotros, ¿no? Tenemos que no nada más poner a disposición la información, sino prácticamente ir y entregársela, ¿no? O sea, y que vaya con nosotros pues desde un principio. Yo creo que de esa forma podemos hacer que confíen en nosotros, y es lo que quiero implementar, de tener el privilegio de poder formar parte del máximo órgano de dirección. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que tú hayas participado, en donde hayas tratado de impulsar este tipo de políticas que ahora piensas? Pues lo he impulsado desde mi seno familiar, desde mi seno con los amigos, ¿no? Antes de comenzar, siempre he tenido esa parte de platicar con la gente. A mí me impacta y me entristece mucho que la mayoría de los casos, como lo mencionaba también anteriormente, no conocen las instituciones, no saben diferenciar entre lo que es el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos de las entidades federativas. Yo, como he tratado de involucrar, pues platicando con ellos, pues de la experiencia y el conocimiento que a mí me ha dado la licenciatura en Derecho, pues tratar de transmitírselos, compartirlo para que ellos pues también vayan en esa forma enterándose, ¿no?
yo mi participación en cuanto a para mejorar la situación que atraviesa el país y el Estado, pues es a través del servicio público, que yo considero que es la mejor manera, ¿no? Mucha gente participará en otro tipo de temas, pero yo creo que o desde mi punto de vista lo ideal es pues a través del servicio público, ¿no? Apenas tiene 4 años que tuve oportunidad de hacerlo y pues pienso seguir haciendo y de esa forma pues contribuir, ¿no? En beneficio de la sociedad, ¿no? Iván, buenos días. Buenos días. Eres una gente joven, a lo mejor no tienes, digamos, tantas experiencias o anécdotas que nos puedas compartir, pero a mí me interesaría conocer alguna que me puedas referir para confiar en tu imparcialidad. ¿Cómo poder nosotros confiar en que vas a ser un agente imparcial en el momento de tomar decisiones en caso de estar en el consejo del instituto? Claro, bueno, recuerdo de momento dos experiencias que tuve recientemente, en las cuales, pues, de cierta forma, protagonistas políticos trataron, pues, de ejercer cierta presión, ¿no?, para que yo actuara de alguna forma. Ahí en el Departamento de Fiscalía Electoral vemos dos partes, que es esta nueva función que se le otorga al instituto de dar fe de actos en materia electoral, y aparte la tramitación de procedimientos sancionadores. Entonces me tocó en una ocasión que estábamos trabajando en un proyecto de resolución, se acercó el representante de un partido político. Yo ahí en la oficina pues no tenía puerta, no estaba así a la intemperie, entonces cualquier persona libremente podía entrar. En esa ocasión esta persona entró, me abordó, se sentó ahí en mi escritorio y pues empezamos a platicar cordialmente. Ya en eso tocó el tema de ese asunto que él estaba viendo y pues me preguntó, ¿y cómo ves el asunto, no? ¿Qué piensas? Yo le dije, pues lo estamos analizando todavía, ¿no? Estamos trabajando en ello y ya en su momento, cuando se circule el proyecto para la sesión, pues ya usted podrá enterarse. Entonces en ese momento, yo creo que como me vio que no le soltaba yo la información, pues me dijo ya directo al grano. Era un asunto en el que él era el actor, ¿no? Entonces a él le interesaba que saliera fundado. Claro. Y me dijo, este asunto es fundado, ¿eh? Este asunto es fundado y si tú no lo sacas así, vamos a pedir tu cabeza en el consejo. Así que como tú quieras, pero pues te vamos a golpear, ¿no? Utilizó otra palabra en ese momento, no la puedo decir aquí por respeto, ¿no? Y me dijo, pues te vas a acordar de mí. Claro. Pues en ese momento sí me sacó un poco de onda, porque no he tenido realmente muchas experiencias. Ha sido relativamente poco el tiempo que estuve en ese cargo, en el que he estado en ese cargo, perdón. Pero ¿qué fue lo que pues en ese momento me puse a pensar? Que al final de cuentas, si efectivamente ellos querían pedir mi cabeza o querían pues de alguna forma perjudicar mi trabajo, pues ni modo, o sea, yo tenía que aguantar y yo no podía yo caer en ese tipo de presiones y ceder, ¿no? Yo lo que hice fue seguir en la tesitura que tenía. Yo analicé el asunto y desde mi punto de vista iba para tal sentido y yo me mantuve, lo mandé como una vez que los terminamos, los mandamos a revisión con los consejeros para que den su punto de vista, y así le hice tal cual. Les agradó la propuesta que teníamos en el sentido. Llegó el día de la sesión y efectivamente, no directamente hacia mi persona, pero sí empezó a atacar el proyecto, ¿no? De una manera así muy intensa, pero al final de cuentas, pues lo importante es que con la obligación que tenemos de fundar y motivar bien los asuntos, el proyecto venía así, venía bien reforzado y se aprobó por unanimidad. Entonces esa fue una de las experiencias que tuve yo en las cuales pues trataron de presionarme, ¿no?, para que yo cediera. Okay. Una última pregunta, nada más aprovechando tu experiencia también en el jurídico de ahí del Instituto ahora de Tabasco. Dame de manera telegráfica tu opinión de la nulidad de la elección del municipio de Villahermosa Centro del distrito. Bueno, desde mi punto de vista no tuvo por qué haberse anulado, ¿no? Ha sido criterio de la Sala Superior
que se debe procurar en lo máximo, enaltecer la voluntad de los ciudadanos. Entonces, si bien pueden haber diversas irregularidades, pues se tiene que ponderar, ¿no? El peso del voto ciudadano siempre es más fuerte que muchas cuestiones, salvo las violaciones a principios constitucionales, ¿no? Por ejemplo, pero desde mi punto de vista, y desde donde yo la observé, que fue mi departamento, la elección de municipio de centro se llevó bien, se llevó a cabo de manera, pues sí, con algunas cuestiones, pero cuestiones de lo normal, ¿no? Pues que algunas casillas se instalan no a las 8 de la mañana, porque, pues, como bien saben, está integrada por ciudadanos que no tienen esa experiencia que muchos de nosotros tenemos. Entonces, se presentan muchas dificultades y no logran abrir las casillas a tiempo, ¿no? Esa fue una parte que recuerdo, pues hicieron valer en la impugnación, todo, pero desde mi punto de vista no hubo ninguna cuestión que afectara a la voluntad ciudadana, que es lo que se debe procurar que prevalezca, ¿no? Sobre todo estos ciertos tipos de errores humanos o de algunas autoridades que por inexperiencia o por negligencia se puedan presentar, ¿no? Ha habido muchas situaciones en las que sí, efectivamente, yo recuerdo que ha habido hasta quema de paquetes electorales. Sin embargo, la Sala Superior ha dicho, o el criterio de la preservación de los actos debidamente celebrados, ¿no? O sea, el respeto al voto ciudadano es lo máximo, y es de lo que tenemos que velar y lo que tenemos que procurar. Entonces, desde mi punto de vista, no debió haberse anulado la elección, ¿no? Iván, a mí me gustaría conocer, a partir de tu experiencia o personal o profesional, ¿cuál ha sido o sea, cómo te estás pretendiendo integrarte en un órgano colegiado? ¿Cuál es tu vocación para coordinar equipos por un lado? Eres jefe de departamento, nos has contado alguna experiencia en ese sentido, pero sobre todo de generar consensos. Yo no sé si tengas alguna experiencia en la que, por ejemplo, tal vez defendiendo tus proyectos, en fin, no lo sé, puedas ilustrarnos de tu capacidad para ir construyendo consensos sobre temas que pueden resultar espinosos, digamos. Sí, pues precisamente en la elaboración de los proyectos de resolución, pues tenemos que en cierta forma de primer momento no negociar, sino dialogar. Me toca dialogar con los asesores de los consejeros, me toca dialogar con el subdirector jurídico, el coordinador jurídico. Muchas veces, bueno, no muchas veces, realmente han sido pocas en las que no han estado de acuerdo con el proyecto que les mandamos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues dialogar. Yo siempre estoy abierto a las observaciones que me hacen. Cuando ellos me mandan las observaciones, yo las estudio, las analizo, y ya con fundamentos en la mano ya les puedo decir, mira, no estoy de acuerdo por esto y por lo otro, o si estoy de acuerdo y si siento yo que enriquece el proyecto, pues lo adaptamos, o si la mayoría me dice, sabes qué, aquí esto estás mal, tienes que cambiarlo, pues igual, ¿no? Tengo que entender que no todos pensamos igual, pero cuando ya son varias personas las que piensan de una cierta forma es porque probablemente tengan razón, ¿no? O ese criterio debe prevalecer, que es lo que se tiene que hacer en el consejo, porque pues vamos a ser bueno, si tengo el privilegio, 7 personas, las cuales todas vamos a pensar diferente, y aparte vamos a tener a los partidos políticos que pues igual tratan ellos de que prevalezca su punto de vista. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues, en primer momento, estar abiertos a eso, estar abiertos al diálogo, a la lluvia de ideas, todo aquello que no vaya en contra de los principios rectores de la función electoral y que enriquezcan pues todos los acuerdos que vamos a aprobar, pues bienvenidos, ¿no? Se deben de incluir, debemos de ser incluyentes, y todo aquello que sí de cierta forma pueda ir en contra o que nos pueda afectar en un acto en el cual no pueda venir deficiente, pueda venir no bien fundado, motivado, pues yo creo que se debe procurar que venga como tal, y aquí aquel que no haya estado de acuerdo, pues tendrá expeditas las vías para manifestar su punto de vista, ¿no? Oye, Iván, cambiando un poco de tema, sé que tu experiencia aquí mismo nos lo has contado, en el Instituto Electoral veracruzano fue breve y, digamos, en un cargo menor. Pero ¿cuál crees que de lo que conoces, digamos,
no solo lo que has escuchado, lo que tú mismo piensas, ¿cuál es el principal desafío que tú ves para efectos de del mantenimiento de la autonomía de un órgano que tiene una función arbitral como la del Instituto, la del IEF, la del Instituto Electoral Veracruzano? Creo que con la reforma se avanzó bastante en cuanto a la autonomía, ¿no? ¿Con cuál? Con la reforma del 2014, Ok. perdón. El quitarle a las entidades federativas, los congresos, la facultad de poder designar a los máximos órganos de dirección, pues es un gran avance, que el que esa facultad haya pasado a otro organismo autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Claro que vamos a estar expuestos aún y con todo el blindaje legal, siempre vamos a estar expuestos porque ya cae en una situación también personal, ¿no? Si la persona que va a formar parte del instituto, desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo, si no es una persona que tiene valores éticos, valores morales, pues es una persona que se va a prestar a que se siga dando esa injerencia. Entonces, el principal desafío es el que toda la gente o la mayoría de la gente que formemos parte de los institutos electorales tengamos esos valores y tengamos ese compromiso, esa imparcialidad. Es una tarea muy difícil porque sería prácticamente pues ir persona por persona analizando, viendo currículums, pues indagando de alguna forma antecedentes. Ese es un gran desafío porque en el proceso electoral pues somos un gran número de personas, pero se puede dar, siento yo que tenemos todas las herramientas para que se logre ese objetivo, ¿no? Por su parte, por ejemplo, pues tienen la facultad de remover a los consejos, ¿no? A los consejeros que designen. Entonces, vamos en un buen camino, obviamente falta todavía camino por recorrer, pero pues tengo la plena confianza en que se va a lograr, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Yo nada más, ¿tú eres originario de Tabasco o de Veracruz? No, soy veracruzano, orgullosamente. Pero has vivido en Tabasco. 2 veces en el 2012 y actualmente sigo ahí laborando en ¿Y Tabasco. por qué quieres regresar a Veracruz? Porque es mi ¿O por qué te fuiste a Tabasco? Bueno, Ya nada más ahí es... pues en un principio, yo regresé este año a Tabasco precisamente como ya se había implementado lo de la reforma. A mí me interesaba, ¿no?, adquirir todo ese conocimiento de la implementación. Me hubiera gustado pues explotarlo más, pero ya en el cargo que me designaron pues es una nueva función, pero pues por la carga de trabajo tuve que enfocarme, no podía yo desviar mi atención mucho a otros temas, y ese fue el interés, ¿no?, el seguirme preparando, el seguir adquiriendo la experiencia, el conocimiento. Por eso fue que decidí ir nuevamente a Tabasco. Tuve la oportunidad de seguir en el Instituto Electoral Veracruzano en este año, pero pues igual, no, poniendo en una balanza, es preferible pues volverte a someter a la presión, a la carga de trabajo, porque te va a redundar un beneficio y en este caso ya va a ser el beneficio nuevamente aquí en Veracruz, de traer todo ese conocimiento, toda esa experiencia para transmitirlo a mi estado natal, ¿no? El estado de Tabasco pues es un estado que también quiero mucho, pero pues el estado de Veracruz, donde soy originario, pues más, ¿no? ¿Tú lo querés todavía? No, sí, es que en tu respuesta anterior usaste una frase, a ver si la puedo parafrasear, sí, para que ya no se siga dando esa injerencia. O sea, sí percibes que hay una injerencia finalmente de... No, en donde me ha tocado a mí laborar, yo no he sido testigo de ninguna injerencia. No en tu caso, pero en los órganos locales en general. No ha habido injerencia, pero lamentablemente hay la percepción de la ciudadanía en que sí. Entonces, pues no sirve de nada que logremos tener esa parte de ser imparciales si la ciudadanía no lo ve, ¿no? Entonces, pues por eso hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Pero no ha habido injerencia y pues lo puedo decir abiertamente, ¿no? Gracias. Iván, pues muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo, mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias. Y felicidades por tu desempeño en este concurso y en tus funciones electorales. Gracias y nuevamente mucho gusto. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Buen día.